Kaixo, egunon, zer modu zaudete. Esta es solo una pequeña muestra de lo que es Baisarea, esa red de empresas impulsada por Emakunde. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, por eso queríamos también empezar con imágenes, pero lo cierto es que tenemos muchas palabras por compartir en esta mañana. Pero sí que queríamos empezar nuestra conversación con este vídeo porque creemos que ilustra muy bien lo que somos, lo que es Baisarea. Porque en Baisarea, en este ratito que vamos a compartir, yo creo que vamos a hablar mucho del poder de lo colectivo, también de cómo optimizamos recursos, de aprender del resto, aprender en equipo, crear conjuntamente, porque no solo compartimos, también creamos y mucho. Enseguida os vais a dar cuenta de ello. Estamos convencidas también de que para avanzar en red es la mejor forma de hacerlo para eliminar esa brecha salarial de la que estamos hablando hoy aquí. Es la forma más eficaz, sin duda. Y seguro que ahora os estaréis preguntando por qué en red, cómo en red. Pues para eso vamos a tener una conversación. A mí me produce mucha alegría compartir esta mesa con 3 sarekides, porque así nos hacemos llamar en Baisarea, somos arequides, con 3 arequides veteranas y muy activas que, como ya os han presentado, están Nuria Ribada, Lola Rodríguez y Sonsoles Castrillo. Egunon, y gracias por aceptar esta invitación. Egunon, egunon. Lo dicho, ¿por qué creemos en el poder de lo colectivo o por qué creemos que en red vamos a avanzar mejor y de una forma más eficaz? La primera pregunta que os quería lanzar es justamente esa, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las ventajas de Baisarea, así a grandes rasgos? ¿Qué es lo que nos aporta Baisarea? Vosotras que estáis dentro y lo sabéis bien. Nuria. Pues para mí Baisarea, entre otras muchas cosas, es un lugar donde podemos probar cosas diferentes, innovadoras, que igual en nuestro ámbito de actuación no lo podríamos hacer, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la igualdad salarial, sin tener los recursos que nos proporciona Emakunde, sin tener a nuestras empresas apoyándonos, sin tener al resto de entidades trabajando juntas, sería muy complicado, porque se necesitan recursos, ¿no? Entonces, en esta red lo que compartimos precisamente son esos recursos, ¿no? Entonces, optimizamos los recursos y a la vez no multiplicamos esfuerzos, sino impacto. Totalmente de acuerdo. Lola, más. Más cosas. Bueno, ¿qué nos da la red? Tiempo para reflexionar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que normalmente reflexionar sobre la igualdad, reflexionar sobre la brecha, en general en las empresas lo hacemos un poco a la carrera, ¿no? Obligados por lo que dice la norma, por lo que tenemos que cumplir. Entonces, bueno, nos buscamos un espacio en el que realmente sí nos paramos a reflexionar, además con un apoyo normalmente pues, de personas cualificadas que nos hacen pensar, nos hacen ir un poquito más allá de lo que parece ser un automatismo. No, esto significa brecha salarial, significa esto y venga, vamos a echar a correr. No vamos a hablar de lo que es la brecha, por ejemplo, ¿no? También nos da la oportunidad de compartir realidades diferentes, empresas diferentes, realidades diferentes, personas diferentes, realidades diferentes. Nos acompaña en el camino. Las empresas, yo no sé cómo sentiréis las personas que estáis aquí, pero yo me siento muchas veces muy sola. Estoy haciendo un recorrido, un trabajo, pero cada uno tiene sus funciones, tiene su trabajo, tiene su tiempo para realizarlo. Entonces, ese sentirte acompañada de personas que están en tu misma línea de trabajo, compartimos valores. Entonces, está muy bien, me siento mejor, salgo de las sesiones de Baisarea pues con otro impulso, con otro ánimo, ¿no? Decir, venga, vamos, porque tengo gente con la que voy, no estoy yo sola. Porque en empresas pequeñas, pues al final las personas pueden sentirse muy solas en este trabajo. Y también nos capacita porque es todo un proceso de aprendizaje de conceptos, de aprendizaje de realidades, de aprendizaje de valoración personal y de la empresa y de la red. O sea, que son muchas cosas las que nos da la red. Desde luego, y no has dicho cosas pequeñas, porque has hablado de tiempo, de compañía y de capacitación, casi nada, pero todavía hay más ventajas, ¿a que sí, Sonsoles? Sí, hay más, y ligado también con lo que comentabas tú, Lola. Realmente, a veces este puede ser internamente un trabajo solitario, hay momentos en los que te viene bien tener más apoyos y realmente dentro de la red, al contar con tantas entidades diferentes,
diferentes, de sectores diferentes, personas muy distintas, con las que igual de otra manera, si no estás en Baisarea, no hubieras llegado a contactar. Todo esto te permite compartir esas realidades diferentes y diseñar herramientas que responden a las dudas que se van planteando en la red, porque realmente la red recoge todas esas inquietudes, esas dudas, preguntas, y trata de darles respuesta a través de herramientas prácticas que toquen tierra, que luego se puedan llevar cada una de las empresas, nos las podamos traer a nuestra realidad, adaptarlas y ponerlo en práctica, ¿no? Y esto es algo que realmente pues, yo creo que es algo muy positivo del trabajo en Baisarea y que se puede hacer mucho mejor en compañía. Ese aprendizaje, ese pasarlo a tierra, cosas prácticas, ¿vale? Y ahora que venga una herramienta que podamos aplicar y todo esto colectivamente pues, se hace mejor y se avanza mejor. Desde luego es mucho más efectivo, pero también mucho más práctico, como vamos a ver enseguida, porque vamos a hacer un pequeño recorrido por ese trabajo que venimos haciendo, pero sí que queríamos empezar también con esta imagen y con este lema que creamos hace no mucho, ¿no? de merece la pena, porque ciertamente al final lo decimos siempre, ¿no? Estar en Baisarea merece la pena. Eso es lo que te iba a decir, que yo creo que todas las personas que estamos en la red sentimos que la red es un lugar seguro para seguir creciendo, ¿no? Yo lo llamo mi casita de verano, ¿no? ¿Entendéis esa sensación, no? Tú estás en un sitio en el que estás acompañada de gente que sabes que está alineada contigo y que además en lo personal te sientes, no sé, como acogida, abrazada y que además te está aportando un montón de cosas a nivel profesional. Entonces me parece muy difícil encontrar un lugar así. Desde luego. Otra cosa más, la red nos da alegría, que es una cosa que parece que está desaparecida en muchos sitios, ¿no? Entonces, por el tipo de trabajos que se hacen y cómo se comparte, porque lo compartes desde otra posición, ¿no? De una mayor posición, lo que dice Nuria, ¿no? De seguridad, de tranquilidad, te das el derecho a reírte y a pasártelo bien trabajando, que en otras ocasiones pues parece que lo tenemos un poco más vetado o nos cuesta mucho más, ¿no? Y esto me parece súper importante, que al final salgas de una sesión de trabajo y salgas contento o contenta, me parece ya, vamos, lo más. Desde luego que ahora cuando repasemos ese trabajo que hemos hecho en lo que es la brecha salarial, pero también después, si tenemos oportunidad, os contaremos que también trabajamos, por supuesto, otros ámbitos y otros temas, pero es cierto, como decía Lola, que el humor siempre es una pata importante y el humor tiene cabida en las empresas también, ¿por qué no? Pero lo dicho, vamos a repasar un poco ese trabajo que hemos hecho, pero antes sí que queríamos contaros cómo trabajamos en Baisarea, ¿no? Antes de explicaros qué tipo de herramientas o metodologías hemos ido creando y sobre lo que hemos ido reflexionando, la red se compone de grupos, nos dividimos en grupos según los temas que van surgiendo cada año, según los temas que queramos abordar, y hay sarequides que están en grupos y sarequides que no están en grupos, pero por supuesto que son parte de la red. ¿Esos grupos de qué se encargan? Pues de trabajar bastante, como vamos a ver, pero también, como decía Lola, ¿no? Reciben formación, hay mucho de capacitación, recibimos la visita de grandes expertas también en diferentes materias, tenemos reuniones presenciales, pero sobre todo también muchas reuniones online. Hay algo que nos dejó la pandemia, que muchas sarequides decían que lo cierto es que Baisarea había sido un sustento durante la pandemia, pues porque aprendimos a reunirnos todavía con más fuerza si cabe en esas reuniones online y seguimos con el trabajo de la red y eso también fue un gusto e incluso a veces pues una casita de verano. Es cierto que también siempre intentamos estar muy pegadas a la realidad y cuando hablamos de estar pegadas a la realidad, como decía Sonsoles, estamos pegadas a la realidad, por supuesto, a lo que sucede fuera de las empresas, pero también y mucho a lo que sucede dentro de las empresas, porque este trabajo, las herramientas que os vamos a contar ahora son herramientas hechas por y para las empresas, así que siempre están muy pegadas a vuestra realidad y, por supuesto, siempre son adaptables a las diferentes realidades porque, como habéis podido comprobar aquí, vosotras venís de entidades y de empresas
muy distintas. Entonces, esas herramientas siempre están pegadas a la realidad de cada una y son fácilmente adaptables para que las podáis utilizar en cualquier momento. Entonces, a grosso modo, así es como trabajamos en Baisarea, pero bueno, al final, como lo mejor es demostrarlo andando, pues vamos a ir un paso adelante y vamos a hablaros del trabajo que hemos hecho estos últimos años en cuanto a la brecha salarial. Os planteábamos primero esta pregunta, cómo hemos analizado la brecha salarial, porque como bien sabréis, lo que no se nombra no existe y lo principal al abordar la brecha salarial es identificarla, ¿no? Y lo cierto es que eso ya es un trabajo que, por supuesto, las entidades de Baisarea ya venían haciendo porque son entidades colaboradoras como lo vais a ser vosotras, así que ese trabajo ya lo venían haciendo, pero en ese sentido nos pareció al principio del trabajo, del camino, que lo interesante era acordar cómo hacerlo, ¿no? Cómo identificar, cómo medir esa brecha salarial, unificar criterios, solucionar dudas y profundizar aún más en ese análisis. Y así es como surgió la primera herramienta de Baisarea. Os estoy hablando del año 2019, para que os coloquéis en el tiempo. Aún no habían llegado esos reales decretos, el 901 y el 902, por eso os decía también al inicio que estamos muy pegadas siempre a la realidad y a lo que va sucediendo en las empresas, ¿no? A lo que sucede dentro y fuera. Así que, Nuria, cuéntanos cómo fue ese trabajo de la primera herramienta, cómo hicimos para intentar unificar esos criterios y también unir las dudas que siempre se tienen y muchas, como decía Sonsoles. Pues lo que se decidió es dar unas pautas de análisis salarial. Fue algo, como tú muy bien has dicho, muy innovador, porque todavía a nivel estatal no se habían publicado esos reales decretos, ¿no? Entonces, pero bueno, desde Baisarea tuvimos súper claro que la brecha salarial es una de las principales discriminaciones en el ámbito laboral y que somos empresas y que lo teníamos que abordar, ¿no? Entonces, pusimos también el foco en la independencia económica, ¿vale? La autonomía salarial. Y el principal indicador para nosotras era ese, la autonomía económica. Se decidió abordar para el análisis tanto el análisis anualizado como el análisis de lo efectivamente percibido y defender desde el principio la importancia de los datos absolutos. Eso nos lo explicaron las expertas y nos explicaron por qué era importante mirar los datos absolutos y no solamente los porcentajes. Y así también podríamos saber si esos salarios que nos proporcionan las empresas son dignos o no. Nos proponíamos también, ¿no?, hacer unos cálculos como la mediana y la diferencia entre el salario más alto y el salario más bajo. Esto nunca se había abordado cuando se hablaba de brecha, esa diferencia entre el salario más alto y el salario más bajo. Lo curioso y también muy gratificante fue ver cómo cuando se reguló esta normativa a nivel estatal, tanto el Ministerio de Igualdad como el Ministerio de Trabajo estaban súper alineadas con el trabajo que habíamos hecho en Baisarea. Entonces, no es que necesites un reconocimiento externo, ¿no?, pero es como una forma de decirte, vais bien encaminadas, ¿no? Vamos, porque en el buen camino. Eso es. Eso es. Y luego también lo que pensábamos es que esta era una propuesta de base, lo has comentado tú también, ¿no? Esta es una propuesta de base, es lo que os ofrecemos, ahora adaptarla a vuestras entidades, porque somos entidades diversas y nos parecía importante que luego esas personas se sintieran con la libertad de poder adaptarlo a sus empresas, ¿no? Porque luego, además, a medida que lo iban haciendo, pues nos iban volviendo preguntas, ¿no? Pues empresas que tienen diferentes convenios nos decían, claro, es que tenemos diferentes convenios, por lo tanto, hay diferentes condiciones laborales, ¿cómo medimos esto? O nos decían, es que somos un grupo de empresa, ¿no? Pero el mismo personal directivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la medición? Claro, dijimos, bueno, empezamos a ver que las preguntas se repetían, y dijimos, bueno, pues igual a esta primera herramienta tiene que venir de la mano una segunda herramienta. Así funcionamos mucho en Baisarea también. Sí, complementando siempre lo que vamos haciendo y os vais a dar cuenta que las preguntas también nos gustan y nos importan, porque siempre es importante, ¿no?, hacerse las preguntas precisas. Claro, pero a mí me parece que es una forma de trabajar muy eficaz y que da soluciones a las empresas, ¿no? Porque no es solamente que les proporciones una herramienta, es que cuando empezamos a utilizar esa herramienta y nos damos cuenta que eso genera dudas o que genera problemas, la propia red
intenta dar la solución, ¿no? Y en este caso, pues generamos otra herramienta nueva, que fue las de las FAQs, sobre el análisis salarial, ¿no? Como os digo, había un montón de empresas que ya habían implementado las prácticas y nos iban trasladando preguntas. Y nos dimos cuenta que podíamos agrupar esas preguntas porque se repetían bastante. Entonces, pues surgió este documento, que eran unas preguntas frecuentes, las 9 más repetidas, y bueno, pues también fueron muy bien, esta herramienta fue muy bien acogida porque complementaba la anterior. La anterior, efectivamente. Pero, como decíamos, es cierto que Baisarea es un lugar para compartir dudas, no sentirnos tan solas, ¿no? como podamos estar a veces. Y unido a esas preguntas que surgían por el análisis, a la hora de identificar la brecha salarial, Sonsoles, también surgían dudas que podían venir por otro camino, en este caso, la protección de datos, por ejemplo, ¿verdad? Efectivamente. Aquí, al hacer análisis salarial, al hacer las auditorías retributivas, luego venía la parte de información y de aportar datos. Y aquí las empresas, una de las dificultades que se repetía bastante, ¿no? Una de las dudas era decir, bueno, todo esto que además ahora nos viene dado por distintos mandatos, ¿cómo se lleva con la Ley de Protección de Datos? Porque la normativa, por un lado, nos obliga a hacer un análisis salarial, nos obliga en algunos casos a hacer una auditoría salarial, que esto es para las empresas con plan de igualdad, pero el registro retributivo lo tienen que hacer todas. Y por otro lado tenemos la normativa de protección de datos, que nos está diciendo que cuidadito, ojito con los datos que damos a conocer, ¿no? Entonces, claro, las dudas aquí se planteaban porque tú en principio haces medias, medianas y presentas un dato. Pero claro, ¿qué pasa cuando tienes categorías en las que solo tienes una persona o solo tienes un hombre y varias mujeres? Claro, tú ahí ya el dato, digamos, suelto, objetivo, ahí promediado, lo estás dando directamente referenciado a una persona, con lo cual ya es identificable la persona física a la que pertenece ese salario, ¿no? Entonces, aquí lo que... Nos hace Lola de escaparate. Esa es la herramienta, el documento. Esa es la herramienta. Lo que se hizo fue recoger esta inquietud en la red. ¿Y cómo le damos respuesta? Bueno, pues de entrada recogiendo las preguntas que se hacían, ¿no? Que resultó que muchas entidades tenían dudas y tenían preguntas y que a la vez esas preguntas no eran tantas y se repetían, con lo cual se generó un documento, como veis, muy sencillo para dar respuesta a esas dudas, empezando por la cosa más básica de ¿pero es el salario un dato personal? Bueno, en el momento en que tú lo puedes asociar a una persona concreta, pasa a ser un dato personal. Entonces, eran, ya digo, pocas preguntas, pero muy repetidas, con lo cual lo que hicimos fue generar este documento para darle respuesta, a presentar cuáles eran las dudas más habituales y luego incluso también alguna clave de cómo poder tratar el tema cuando te encuentras eso, pues una persona en una categoría, cómo hacerlo, ¿no? Bueno, eso es. Y otra herramienta que surgió también, sobre todo con el tema de la difusión de la información, tú tienes el análisis, tienes una serie de conceptos, los comprendes. ¿Cómo podemos difundir esto internamente? ¿Cómo podemos explicarlo? Entonces, lo que se generó fue un mapa, un diagrama con un mapa muy visual de qué es, para explicar qué es la brecha salarial, porque dices, igual lo tenemos muy claro, pues bueno, igual no. Muy visual, un diagrama en un folio donde tú explicas qué es la brecha salarial, cómo se calcula y cuáles son las posibles causas que puede haber. Y esta herramienta lo bueno que tiene es, como otras que vamos a ir viendo, que son muy adaptables a las diferentes empresas. Tú puedes utilizarla para hacer una difusión, puedes entregarla en un manual de acogida, puedes utilizarla en una reunión de dirección para explicar esto es la brecha salarial, se calcula de esta manera, estas pueden ser las causas. Algo muy, no la tengo aquí ahora mismo, pero también muy gráfico y muy sencillo en un folio.
Y bueno, pues esto es lo que hemos Sí, veíamos ido todo el documento. generando. Sí. Pero como decíamos, es cierto que nos fijábamos, ¿no?, en lo que es todo el proceso y también atendiendo a lo que es la realidad de las empresas. Esa realidad, esa fotografía, la compone también la plantilla, y también siempre en Baisarea nos preocupa y ocupa mucho, ¿no?, no solo el cómo difundimos esa información, sino también la información que recibimos de nuestras compañeras y compañeros, ¿no?, de lo que pueda ser la plantilla. Y en ese caso, Nuria, sí que también creamos una herramienta que tenía que ver, ¿no?, con esa percepción o con esa información que nos puede aportar la plantilla, ¿verdad? Sí, cuando hicimos la herramienta del análisis, de las pautas para el análisis salarial, ya vimos la necesidad de que se preguntara la opinión a la plantilla, a las personas que trabajan en esa empresa, ¿no? Cuando hablamos de igualdad siempre decimos, bueno, la dirección tiene que estar implicada, pero el resto de la gente también lo tiene que estar, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas nos sirven también para dar satisfacción a las necesidades de las personas que trabajan con nosotras y nosotros. Entonces, como os digo, ya cuando estábamos haciendo la primera de las herramientas, ya decíamos, además de esto, de los datos, tenemos que buscar la manera de que la gente se pueda expresar. Y entonces surgió esta herramienta, ¿no?, que es un cuestionario de autopercepción salarial, en el que recogemos una serie de preguntas que estaban pensadas bien para lanzarse así, porque además ya lo veis, que es súper chulo, ¿vale? Luego hablaremos de ello también, pero es que las cosas que hacen, las hacen además o las hacemos con mucho gusto. Entonces es un cuestionario que es muy chulo, muy práctico, porque es otra cosa que procuramos hacer es que sea un lenguaje fácil y accesible para todo el mundo. Huir un poco de los tecnicismos, y este cuestionario lo es. Y como os comento, agrupa una serie de preguntas que bien pueden ser solo en este cuestionario o bien se pueden incorporar en otro cuestionario de satisfacción o como las empresas lo estimen oportuno, ¿no? Entonces, hacíamos preguntas, por ejemplo, ¿consideras que te han explicado suficientemente la política retributiva? ¿O qué cuestiones de tu desempeño laboral consideras que no se reflejan en tu salario? Como veis, son preguntas diversas. Y lo que veíamos es que era una herramienta avanzada, eso lo tenemos que reconocer, tal vez para empresas que ya lleven un recorrido en el camino de la igualdad. Igual no es para el primer plan, para el segundo plan, ¿no? Pero lo que estábamos comentando, somos empresas muy diversas, que estamos en estadios diferentes y tenemos que dar también satisfacción a las necesidades de todas las empresas que participamos en la red. Al final, de lo que se trata, el objetivo de este cuestionario era conocer la opinión de las personas trabajadoras, puntos críticos salariales, si sus salarios les permitía una autonomía económica o no, y lo mejor de todo es que esto iba a dar una información importantísima a la empresa, porque lo podemos utilizar como diagnóstico, pero también lo podemos utilizar como ideas para ya trabajar el tema de brecha salarial o de igualdad retributiva. Entonces, cumplía como varias funciones. Es cierto que al final con las herramientas que hemos comentado sí que cumplimos lo que decíamos al principio, ¿no? Hemos unificado criterios, pero también hemos profundizado en el análisis, ¿no? Porque algo como el cuestionario de autopercepción salarial sirve para completar ese análisis, ese diagnóstico, por ejemplo, pero también sirve para divulgar, para siempre, ¿no? Que en Baisarea, luego lo comentaremos también, nos importa mucho el dotar de verdadero significado a las palabras que utilizamos en este trabajo. Sí que queríamos ahora, además de ver las herramientas, compartir algunas reflexiones, porque es cierto que el análisis es importante y ese análisis también siempre tiene como objeto la intervención, ¿no? No queremos solo identificar la brecha salarial y quedarnos ahí, pero sí que vemos, sobre todo con las herramientas que hemos comentado ahora, que ese análisis puede ser transformador también. ¿O cómo lo veis vosotras? A lo mejor no lo veis tan transformador, yo creo que sí que vamos a estar de acuerdo, pero a veces, en ocasiones, con herramientas como estas, el análisis también puede transformar la realidad de las empresas, ¿no? Para mí, cuando empezamos con estas herramientas, se me aclararon un montón de dudas que tenía respecto a la medición, porque lo que comentamos, igual las leyes son excesivamente técnicas, tienen que ser rigurosas, pero estas herramientas nos lo bajaban a tierra, a cada una de nuestras empresas, ¿no? Entonces, lo que os comento, me dio muchas claves para hacer mejor la medición.
pero sobre todo y ante todo para mí fue transformador porque cambié el prisma desde el que estaba enfocando este asunto. Lo cambié radicalmente. Como os decimos, vienen expertas y a mí esas personas me cambiaron la forma en la que yo entendía este asunto y sobre todo cómo lo abordaba, ¿no? Empecé a verlo desde un enfoque feminista. Y entonces surgió un debate muy enriquecedor en la red, pero también surgió un debate muy enriquecedor en nuestras empresas, ¿no? Porque al final empezamos a considerar la igualdad salarial no solamente, que también, como las discriminaciones directas, ¿no? Pero empezábamos a ver el impacto que tenían la segregación horizontal, la segregación vertical, los trabajos feminizados y, por lo tanto, mal remunerados, los trabajos reproductivos no remunerados. Era como que, o sea, para mí, cuando ponemos la metáfora esta de las gafas, bueno, pues yo me volví a poner las gafas moradas en esto, porque empecé a ver cosas que las conocía, pero no las interrelacionaba, no las interconectaba. Entonces, para mí fue 100% transformador. Pero es que luego, además, las personas que estamos en la red vamos a nuestras empresas, ¿no? Entonces, cuando nosotras les explicamos y defendimos la herramienta a nuestras empresas, les explicamos también por qué habíamos decidido hacer este enfoque más global, ¿no? Entonces, fue también transformador para las personas con las que trabajamos, porque también las pusimos las gafas moradas en este asunto. Ahí es donde se multiplica el impacto, ¿no? Es. Que hablabas al principio. Claro, al final, una mirada más amplia siempre trae cambio, ¿no? ¿Cómo os ha cambiado a vosotras este trabajo, Lola? Sí, yo diría un poco, complementando lo que dice Nuria, ¿no? Que realmente te amplía la mirada. No solamente el foco donde lo tienes puesto, pero sino también una visión como mucho más global. Y yo concretamente, que trabajo en una empresa masculinizada, pues realmente, claro, empiezas a plantearte qué sucede, porque dices brecha en el concepto más habitual que se utiliza la brecha, es decir, puestos del mismo valor que tienen salarios diferentes entre hombres y mujeres, no tenemos. Pero claro, tienes otras cuestiones, ¿no? Entonces tenemos una mujer trabajadora en el área de mantenimiento, en mantenimiento se hace retén, esta mujer ha sido madre, tenía una reducción de jornada, pero es que además de tener la reducción de jornada, deja de cobrar lo que es el plus de retén, que también es salario. Entonces, claro, por ejemplo, yo me planteé, ¿no? Digo, claro, a ver, una persona que está en una reducción de jornada podría o no podría hacer retén, porque parece que es consustancial y no lo es. Entonces, es una cuestión que vamos a abordar, o sea, es decir, voy a plantearle, porque igual no puedo hacer el retén clásico, pero igual puedo hacer otro tipo de retén. También empezamos a entrar con la corresponsabilidad, porque esta mujer es necesariamente ella la que tiene que hacer la reducción, renunciar al retén, etcétera, otras personas de la organización, cómo están funcionando. Empezamos a trabajar más con adaptaciones de jornada que con reducciones de jornada. No siempre se puede, pero sí se puede, porque claro, una adaptación no implica merma de tu salario y sin embargo una reducción sí, y eso va a tener un impacto de futuro. Y por otra parte, también trabajar, que nosotros lo hacemos en la línea de difundir los valores y la cultura de la organización en nuestro entorno y con las entidades que colaboramos, que son los centros de formación profesional, porque son nuestra fuente de aprovisionamiento de personas, por decir de alguna manera. Trabajar también en la idea de, pues eso, de lo que siempre se dice, ¿no? De incorporar mujeres en la parte productiva, que curiosamente es una parte productiva con unos salarios pues, más elevados en nuestro caso, porque cobran pluses. Puede ser el plus de retén, puede ser el plus de turnicidad, pero en definitiva al final es un salario superior y no hay ninguna dificultad en que en esas posiciones puedan estar mujeres. Hoy en día, en nuestro caso concreto, supongo que habrá industrias que tienen otros condicionantes, pero en nuestro caso concreto no hay ningún problema en que sea un hombre ni una mujer, pero es que no hay ningún problema en que sea una persona incluso con ciertas discapacidades físicas o que sea una persona de una constitución física más alta, más baja, más gorda, más delgada. Es decir, no hay esa situación que antes, en años anteriores, podría haberla, ¿no? Hay trabajos que requerían esfuerzo físico y, por tanto, pues igual había personas que no podían ocupar esos puestos, pero hoy en día eso no es así. Entonces, se trata de ampliar la mirada nuestra y de ampliar la mirada de las personas que trabajan formando personas
y incluso de las familias, ¿no? De decir, bueno, es que mi hija también puede optar a este tipo de puestos de trabajo que al final en su vida profesional y al final en la repercusión que puede tener incluso a la hora de jubilarse va a ser una mejora para esta persona. Entonces ya son muchos ámbitos los que tocas y muchos cambios los que se producen en la cabeza de la persona sarekide y por ende en lo que lleva a la organización y a todo lo que le rodea. Claro, a todo el entorno. Sonsoles, ¿cuán de transformador ha sido para ti este trabajo? Bueno, al final cualquier análisis que tú haces sobre cualquier cosa te implica una reflexión y una toma de conciencia, porque si no analizas algo, en principio, bueno, si la cosa funciona, pues que siga funcionando, ¿no? Siempre te lleva siempre ya es un inicio de transformar. Luego habrá que ver lo que haces y cómo lo llevas a la práctica. Inicialmente necesitas esa reflexión. Y, a ver, en nuestro caso, cuando empezamos a hablar de la brecha salarial, claro, nos dimos cuenta en el primer análisis, cuando dices, no, es que hay una brecha de tanto, vale, dices, la primera idea que la gente asocia es, con el tema de las horas trabajadas, ¿no? Pues si las mujeres trabajan menos horas, pues lógicamente eso te va a influir en la brecha, ¿no? Entonces, bien. Entonces vamos a darle otra vuelta a lo que decía Nuria de las perspectivas diferentes. Y dice, bueno, pues vamos a ver, ¿y esa brecha horaria cómo es? Porque hay una brecha horaria y dices, bueno, te puedes encontrar con que la brecha horaria te explica en gran medida o del todo la brecha salarial, pero te puedes encontrar con que no. Como que dices, vale, tengo algo de brecha horaria, pero esto no lo está explicando todo, con lo cual tenemos otras causas, ¿no? Y seguimos profundizando. Decimos, bueno, ¿dónde están las mujeres en la organización? ¿Qué tipo de trabajos están haciendo? ¿Qué se puede hacer? O sea, una vez que has analizado ya te empiezan a surgir ideas. Bueno, hay cosas que se pueden cambiar, que no se pueden cambiar. El tema de las jornadas, es verdad, de las jornadas de trabajo. Por ejemplo, hay puestos de trabajo que igual para conciliar sí que necesitaban una reducción horaria. Hay otros puestos que lo puedes solucionar con una flexibilidad horaria, que afortunadamente en nuestro caso pues, es algo que se puede hacer en bastantes casos y por lo tanto ya no tienes motivos para hacer una reducción. Y bueno, pues sí, en ese sentido te va llevando a hacer esa transformación. Yo creo que es un paso previo seguro. Nos lleva al cambio. Pues si os parece, avanzamos, porque en estos momentos tenemos el análisis, tenemos todos los datos bien recogidos, pero ¿significa esto que tenemos la solución? Ojalá, ¿verdad? Pues no. Claro, como sucede con otras materias que abordamos también en la gestión para la igualdad, pues lo cierto es que sin remover esa cultura de nuestras empresas o reflexionar sobre nuestros valores y creencias, lo cierto es que esas medidas o estrategias que podamos pensar y diseñar para intervenir directamente sobre la brecha, pues no resultan o no son del todo eficaces en el tiempo, sobre todo, ¿no? Puede ser un parche momentáneo, pero después seguramente volveremos a lo mismo. Entonces, sí que veíamos que si no cambiamos lo invisible, es imposible cambiar lo visible. Y justamente para hacer frente a lo invisible o trabajar lo invisible, pues qué mejor herramienta que la transparencia. Lola, nos dimos cuenta de que la transparencia también es una pata importante para la eliminación de la brecha, ¿verdad? Pues sí, en Baisarea empezamos trabajando con un grupo que era el de la cultura organizacional y de hecho se diseñó una herramienta, ¿no? Que era el diagnóstico de esa cultura organizacional y nos encontramos con muchas sorpresas porque en empresas pues que tenían sus centros de trabajo en distinta ubicación, pues el resultado, por ejemplo, de esos diagnósticos era diferente. O sea que ahí había cosas de fondo, ¿no? Y también luego se generó el grupo de brecha, pero al final también nos dimos cuenta es que lo uno conllevaba lo otro. Era necesario agrupar y tener un pensamiento común. Y como decía Ilenia, pues realmente aquí lo que es transformador es plantearnos todo esto desde la transparencia, ¿no? Ya la transparencia hace referencia al propio Real Decreto, el 902 de 2020, ¿no? Pero también hace referencia la ONU en los principios de empoderamiento de la mujer.
Pero claro, ¿qué queremos decir cuando hablamos de transparencia? Pues es que es bastante contrario a la cultura normalmente empresarial. Transparencia y cultura empresarial parece que no ligan mucho, ¿no? Y si ya hablamos de salario, eso ya liga muy poco, porque el salario es algo que nos gusta tener tapadito. Yo sé lo que gano, pero sí quiero saber lo que gana el de al lado, pero por favor, lo mío que no sepa, que nadie lo sepa, porque a ver si lo va a cuestionar, ¿no? Entonces, bueno, aquí se empezó trabajando, buscando herramientas, intentando eliminar las ideas que las tenemos pues eso, muy dentro de nosotros y mucha cultura que obstaculizan todo lo que tiene que ver con la transparencia y generando pues, recursos para hacer frente a todo esto, ¿no? Como he dicho, negamos en ocasiones la existencia de brecha porque no queremos hacer frente al hecho de que existe, ¿no? Normalizamos, decimos, bueno, pero es normal, ¿no? Siempre ha sido así. Bueno, pues siempre ha sido así porque algo estaremos haciendo mal, ¿no? Tendremos que trabajar para que no sea. Y luego también hay otra cuestión que es que ligamos la brecha exclusivamente a la conciliación y como ya venía diciendo Nuria y hemos comentado Sonsoles y Lenia, pues realmente no es solamente eso, son muchas más cuestiones, ¿no? Entonces, con esta misma idea pues, se trabajó en campañas y en elementos de sensibilización y alguna cartelería para generar lo que sería debate sobre este tema y reflexión, ¿no? entre toda la plantilla. Y como hemos dicho antes, también bueno, con una chispita de humor para todo esto. Como veis en pantalla, uno de los carteles, ¿no? Está en primer lugar brecha salarial, en el centro está igualdad, pero hay más cosas, ¿no? Sobre las que en el equipo de Baisarea se ha venido trabajando, ¿no? Entonces, bueno, el ponerle palabras, el visibilizar la palabra brecha salarial ya es todo un avance. Sí, porque como comentábamos, es cierto que ese indicador de brecha salarial seguro que os ha sucedido, ¿no? Es uno de los datos más cuestionados siempre y sí que veíamos, igual que para las herramientas, juntamos a grupos para trabajar, es cierto que necesitamos también del trabajo de la empresa casi al completo, ¿no? Involucrar a nuestras compañeras, compañeros, a toda la plantilla y este tipo de imágenes, ¿no? O de recursos nos sirven mucho, ¿no? para compartir en las entidades y ampliar esa mirada, ¿no? Porque aquí preguntábamos en las entidades, en las empresas, ¿y tú qué ves en tu entidad, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Por eso os quería preguntar ahora, ¿no? Con estos recursos que diseñamos en Baisarea, siempre nos gusta también fijarnos mucho en autoras y decía Úrsula K. Le Guin que escuchar es un acto de comunidad y es en lo que estamos siempre, ¿no? Buscando lo colectivo y buscando escuchar no solo a las y los arequides, sino también a quienes os rodean en las empresas. Por eso es tan importante y nos preocupa y ocupa mucho, ¿no? cómo llegan los mensajes de Baisarea a las empresas, ¿no? Porque es cierto que enviamos muchos mensajes, seguro que os sucede, pero ¿cuántos llegan, no? Y lo importante es que esos mensajes lleguen. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es para vosotras el difundir o el extender ese trabajo de Baisarea en vuestras entidades? Algo ya habéis contado, que ciertamente transforma, pero ¿cómo se recibe o cómo siempre es desde otra mirada, como has dicho tú, Lola? ¿Cómo es? Sonsoles. Mi primer contacto con los grupos de trabajo de Baisarea precisamente fue con la herramienta de autodiagnóstico de la cultura organizacional, porque hicimos ese testeo. Una cosa que hacemos también en la red es testear las herramientas que vamos generando para completarlas, para mejorarlas, para hacerlas más próximas a todas las entidades. Y bueno, pues fue esa primera aproximación. Estuvimos trabajando con la herramienta en el grupo de trabajo de igualdad en la empresa y más adelante tuvimos que relacionar, fue una reflexión bastante interesante y salieron cosas que bueno, nos resultaron curiosas. Y luego tuvimos que reflexionar junto con ese diagnóstico cultural con el tema del análisis de la brecha salarial. Se relacionó. Es cuando surgió luego más adelante el grupo de igualdad retributiva. Y ahí, al hacer ese cruce, dentro de la transparencia, había un apartado, una de las cosas que se veían era que era importante el diagnóstico de la cultura organizacional, pues
Aquí en ese trabajo vimos, como habéis comentado, que en los distintos, cuando había centros de trabajo en distintos territorios se veían diferencias. En nuestro caso, en el grupo de trabajo, en la comisión, pues hay gente tenemos centros de trabajo en Vitoria, en Donosti, en Bilbao. Y hay representación de los distintos centros. Y entonces nos dimos cuenta de que había percepciones culturales diferentes, había algunas cosas comunes, pero luego sí salían diferencias entre las oficinas. Y a la hora de hacer esta relación con la brecha salarial, decíamos, bueno, sí, una parte igual, la parte de la brecha horaria, pues tiene que ver, ¿no? Pero luego, ¿qué valores hay dentro de nuestra organización? ¿Qué se valora en la empresa? ¿Qué es un buen trabajador, una buena trabajadora? ¿Cómo están los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Que luego más adelante, con todo el tema que había que hacer con las auditorías retributivas, etcétera, se liga también con la valoración de puestos. Y vimos que todo esto tenía relación, ¿no? ¿Y qué nos aportó? Pues nos aportó distintas perspectivas, lo que decíamos, y luego ideas también para trabajar de cara al plan. Decir, bueno, pues igual resulta que aparte de este tema de las horas, etcétera, pues igual hay que mirar también cómo es la cultura y cómo podemos también trabajar la cultura internamente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues salieron cosas, luego salió una jornada, bueno, pues se hicieron cosas a raíz de esta herramienta y de este análisis. Qué bien. A veces tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Pues sí, sí. Parece mentira. Lola. En nuestro caso, yo tengo la fortuna de que las propuestas que llevo normalmente ni las pregunto, y las empiezo a trabajar con ellas. Ya sé que por eso digo que tengo la fortuna, porque muchas veces se suele decir, no, la igualdad está en la estrategia y tal, pero eso está muy bien, son palabras muy bonitas. Luego la realidad suele desmentir bastante estas palabras, no solamente en igualdad, sino en muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, pues como al final estoy en el área que estoy, que es recursos humanos, yo las herramientas las llevo normalmente, siempre las he llevado a lo que es el equipo de igualdad, ¿no? Y entonces las hemos testado allí y en el caso de la herramienta de cultura organizacional se extendió también a más equipo, ¿no? Decidimos el grupo de trabajo que queríamos porque si solamente lo dejábamos en ese ámbito reducido, pues casi ya sabíamos la respuesta que íbamos a obtener, porque la sensibilización que teníamos no era la que tenía todo el colectivo. Y entonces lo que sí nos ocurrió que no tenía tanto que... Nosotros tenemos, la empresa está en una única ubicación, no tenemos varias ubicaciones, es una única. Pero sí dentro de la empresa siempre nos ocurre que tenemos como dos empresas. La empresa que tiene que ver con las personas que trabajamos en jornada partida y que estamos en la zona de oficinas y también está ahí mantenimiento, seguridad, etcétera. Y luego las personas que trabajan en el proceso productivo y no os creáis que están a kilómetros de distancia, están allí cerquita, pero que por su percepción de que trabajan a turnos, el contacto es diferente, su ritmo de trabajo es diferente, es como si fuera dos empresas en una. Entonces, cuando hicimos el diagnóstico, realmente lo que obtuvimos fue un poco esa realidad, ¿no? Y luego, a su vez, que las personas que están en el ciclo productivo son hombres. O sea, hemos tenido hasta hace muy poquito una mujer, como ha promocionado, pues ha dejado de estar en este equipo. Digo, bueno, buena suerte y mala suerte, porque era interesante que hubiera una mujer también ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí vimos que sí que necesitábamos trabajar un poco pues el conocimiento, ¿no? de todo lo que es la igualdad, lo que es la brecha y muchos conceptos que, bueno, pues desde la masculinidad no se estaban integrando dentro de lo que era el aprendizaje. Y entonces, bueno, hicimos un trabajo de formación y de capacitación de todas las personas de la organización. Y después hemos seguido trabajando y, como os digo, al final, bueno, todo el tema de la brecha, pues cuando haces tu análisis, ves ahí un poco los resultados y volvemos a lo que se ha comentado. Es que no puede ser un análisis global ni lineal, sino tienes que entrar en materia y decir, ¿y aquí por qué me sale esto? Y habrá una razón justificable o no.
Y si es justificable, a lo mejor también se le puede dar una vuelta más a esa justificación, ¿no? Porque también a veces nos ponemos nosotros mismos las justificaciones porque nos quedamos más anchos que largos y así estoy súper tranquila, ya tiene una justificación. Bueno, pues habrá que ver de dónde viene esa justificación y si realmente hay que abordarla, ¿no? Y hay que trabajarla. Y entonces, llevando desde ahí, muchas cuestiones, planteamientos y acciones, como ya se ha dicho aquí, a los propios planes de igualdad. Nosotros, los últimos trabajos que se hicieron el año pasado, yo estoy deseando un poco empezar a implementar algunas de las herramientas que surgieron. Hemos aprobado el tercer plan de igualdad, con la particularidad además que no teníamos comité de empresa. Lo hemos consensuado con uno de los sindicatos, pero claro, hay que ponerse manos a la obra y ahí sí necesitamos personas de la empresa que realmente implanten el plan, porque si no, no va a salir bien. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué somos capaces de utilizar de estas cosas que se han planteado, de nuevas herramientas, porque todas al final nos llevan a reflexionar y a mejorar algo, aunque sea una pequeña cosa, pero siempre habrá algo que se pueda mejorar. Efectivamente, transformar la cultura organizacional es a veces dificilísimo, pero como dice una compañera, siempre hay, beti dago zirrikitu bat, siempre hay una grieta, aunque sea una pequeña cosa que se pueda hacer y cambiar. Nuria, en tu caso. En SATSE, en el Sindicato de Enfermería, valoramos todas las herramientas de la Comisión de Igualdad, que hemos implementado un montón, pero no queremos quedarnos ahí, queremos que eso llegue a la gente de nuestra organización y más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma tan creativa, tan humana, hasta con sentido del humor, con el que se generan los materiales o estas últimas campañas, ¿no?, como la que has mostrado, pues nos permite eso, acercárselo a la gente también, ¿no? Por ejemplo, la campaña que os ha mostrado es una imagen de una campaña más amplia, ¿no? Entonces, nosotras pusimos por el office, que es el sitio donde nos juntamos para la pausa, pues uno de los cartelitos que ponía algo así como es más rentable aplicar la igualdad retributiva que traer el tupper todos los días de casa, ¿no? Y ya os digo que forré todos los office con frases así. Entonces, en el ratito ese del café, pues al final le estás dando a la gente como pie a hablar de un tema que puede parecer como peleagudo, como arduo, y entonces ahí, en ese ambiente relajado, la gente habla y la gente pues te comenta sus dudas o te comenta cómo ve esta cuestión o cómo no entiende esa otra cuestión, ¿no? Entonces, es como que el material que nos aporta Baisarea nos permite trabajar temas muy serios, pero en un ambiente distendido, que de otra manera sería como un poco difícil trasladárselo tan momentáneamente o tan instantáneamente a la gente, ¿no? Igual, si fuera algo más estanco, más pegado a la legislación y no tanto pegado a las necesidades de las empresas, llevarlo al día a día de la gente nos costaría como una vuelta más. Y de esta forma, pues ya está, en el café nos ponemos a hablar de retribución salarial, nos ponemos a hablar de la cultura empresarial, ¿no? ¿Y quién compra el café aquí? ¿Y quién compra la leche? Y cuando es el cumple de alguien, ¿quién compra las tortillas, ¿no? O sea, cosas que hemos analizado en la herramienta de cultura empresarial y nos ponemos a hablarlo en ese ambiente, ¿no? En un ambiente en el que además las cosas se pueden modificar de una forma más relajada y sin que nadie se sienta interpelada, ¿no? Ah, pues es verdad, siempre compra el café fulanita. Ah, pues es verdad, siempre compra las tortillas menganita. Y ahí consigues empezar a cambiar cosas. Pues yo no lo he comprado nunca, la siguiente me toca a mí. Entonces, son herramientas eso, muy humanas y muy cercanas. Yo creo que está completamente justificado que en Baisarea nos encanta hablar y lo cierto es que nos gusta y mucho compartir y por eso queríamos la reflexión ampliarla ahora también a quienes nos estáis escuchando, porque ya que Nuria hablaba de cosas difíciles que hablar, si os decimos la palabra negociación, ¿qué otra palabra os viene a la mente? No es un concurso, pero si esto fuese el 1, 2, 3 y yo digo negociación, ¿qué se te ocurre, Sonsoles? Difícil. Lola. Malestar. Malestar. Conflicto. Conflicto. ¿A vosotras, a vosotros? Compartidnos alguna palabra. No hay premio, pero podéis jugar. Oportunidad. Tú eres un poco tramposa, igual ya te la sabes. Está muy bien, oportunidad.
Como veis, es cierto que lo que han salido aquí son palabras negativas, ¿no? Que es lo que sucedía en Baisarea, porque de alguna forma hemos jugado a este concurso, ¿no? de qué nos viene a la cabeza con la palabra negociación. ¿Por qué traemos ahora sobre la mesa esta palabra? Pues porque un factor que está detrás de la brecha es que las mujeres en nuestra socialización no hemos aprendido a hablar de dinero o a negociar nuestro salario. Esto unido también a, como decía Lola, que ocultamos o no es algo de lo que hablemos, ¿no? De nuestro salario, del dinero, pues es una combinación bastante explosiva. Pero a la vez, para rebatir esa brecha necesitamos negociar y para eso necesitamos también conocer cómo se estructura una política retributiva, ¿no? Qué elementos integran los salarios o, en lo más básico, entender nuestra nómina. Así que por eso en Baisarea decidimos trabajar recursos que contribuyeran al empoderamiento de las trabajadoras, de esas mujeres que conforman nuestras empresas. Por eso ahora nos queríamos preguntar cómo pueden el empoderamiento y después también el liderazgo influir en la eliminación de la brecha salarial, porque lo cierto es que, como decía, hemos trabajado, ¿no? herramientas y metodologías que sirven primero, son soles para ese empoderamiento, ¿no? para entender de verdad qué hay detrás de estas palabras. Sí, entender estas palabras y hablar este idioma, este lenguaje, porque al final, cuando si quieres ir a negociar sobre tema retributivo, tendrás que manejar el lenguaje retributivo. Esto es como cuando hacemos hincapié en los diagnósticos y en los planes de igualdad, en la formación. Dices, ¿por qué es tan importante la formación? Pues porque si voy a hacer sobre todo ahora cuando son planes negociados, voy a hacer una mesa de negociación, yo tengo que estar hablando de lo mismo cuando estoy hablando de igualdad. Entonces, y tengo que saber a qué me refiero, cómo intervenir, etc. Pues con esto pasa lo mismo. Y nos encontramos con que había muchas personas en la red que comentaban que no se manejaban bien en el lenguaje financiero, en los términos económicos, incluso que igual no acababan de entender muy bien su propia nómina, ¿no? de leerla. Y bueno, pues con la inspiración del rosco de pasapalabra, lo que hicimos en Baisarea fue hacer una adaptación y creamos el Bairrosco. Hicimos nuestra propia versión del rosco de pasapalabra en referencia a todo este léxico retributivo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues identificar esos términos que igual alguno lo leéis y decís, pues muy básico, sí, bueno, muy básico, pero no todo el mundo llega sabiendo, ¿no? Y definirlos. Y os voy a leer, por ejemplo, a ver, ya digo que hicimos nuestra propia versión, ya veis que no están todas las letras, no todas las palabras que vienen aquí con sus definiciones empiezan por la letra en cuestión, pero sí la contienen. Y, por ejemplo, ¿qué hay aquí? Bueno, ya veis que es un desplegable así muy chulo, que lo podéis ver de una forma divertida, gráfica, que se puede incluir en manuales de acogida o sirve para explicar. Por ejemplo, salario bruto anual, me diréis, bueno, muy básico, sí, básico. Cantidad de dinero que gana la persona trabajadora durante un año por el trabajo que desempeña, sin descontarle las obligaciones que tiene con Hacienda y la Seguridad Social. Decir, sí, básico. Hay gente que luego cuando ves su nómina te dice, uy, pero esto es menos de lo que es. Claro, es que una cosa es el bruto, que es lo que has hablado probablemente seguro, vamos, a la hora de hablar de las condiciones salariales, y otra cosa es lo que luego te queda a ti líquido en la nómina, ¿no? Son cosas diferentes. Claro. Para otras personas trabajadoras igual no lo son tanto. Claro. Y un lenguaje también sencillo, ¿no? Sí, sí, que también, limpio. También. Y poder... Sí. De tono. Sí, esas sorpresas. Prorrateo, por ejemplo, reparto proporcional de la cantidad correspondiente a las gratificaciones extraordinarias pagas en 12 meses, con cada nómina mensual. Entonces, quien te vio venir y decir, ¿dónde está mi paga extra? Bueno, tu paga extra está dividida entre las 12 mensualidades. Bueno, pues
y así tenemos más términos. De hecho, hay 2 versiones del Bairrosco, hay uno del primer día de trabajo y otro de final de mes, para dar respuesta a diferentes conceptos retributivos y bueno, pues de esta manera ir formándonos para poder hablar de nuestro salario y negociar también nuestro salario. Si hablamos de bruto, de neto, ¿de qué hablamos? Además, quería contaros 2 curiosidades del Bairrosco, porque cuando decíamos que estamos pegadas a la realidad, no solo hablamos de esos mandatos legales, ¿no?, sino también de la realidad que pueda ser más social. Y es que en el momento en el que estábamos pensando en cómo trabajar este empoderamiento financiero de alguna forma, pues alguien ganó el rosco. Entonces, claro, estuvimos una semana todo el mundo comentando el bote que se había llevado esa persona, cuantísimos millones de euros, y entonces llegó la inspiración de poder hacer nuestro propio rosco de pasapalabra. También contaros que es una de las herramientas que más se ha replicado en Baisarea. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay empresas que han cogido esta idea y, además de repartirlo para hablar de lo que pueda ser el primer día o el final de mes y compartir estos conceptos, pues han querido hacerlo pues con conceptos que tienen que ver con la conciliación o con otras cuestiones que tienen que ver con su empresa. Entonces, se lo han llevado a su terreno, a lo que les interesa, han cogido esta plantilla y lo han utilizado para divulgar otro tipo de conceptos en sus empresas. Así que lo cierto es que es algo que ha tenido bastante éxito también en Baisarea. Pero volvemos a la negociación, si os parece, porque os planteábamos al principio de este bloque esa palabra, porque ciertamente, ¿no?, dentro de ese empoderamiento también nos importaba y mucho el cómo negociamos. Y lo cierto es que al hablar de negociación nos encontrábamos, ¿no?, con palabras con las que han surgido aquí en la mesa, que siempre había miedo, había conflicto, había tensión. Nuria, ahí también trabajamos, y bien a gusto además, muy en red. Sí, es otro ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no?, de las cosas que surgen trabajando en otras cosas. Eso es. Y la red le da solución. Pues lo que comentábamos, cada vez que hablábamos de negociación colectiva, se oía ahí como un run run, ¿no? Era como un fantasma sobrevolando, que necesitábamos hincarle el diente, pero la gente o no se sentía lo suficientemente preparada o incluso se removía en la silla, ¿no? O sea, era como que generaba incomodidad hablar de dinero. Y más lo que hablábamos del mío, que se sepa, y bueno, era un tema peliagudo, ¿no? Y entonces, en uno de estos días, el que a las mujeres nos genere incomodidad hablar de dinero, ya sabemos, gracias a Clara Coria, que no es mío ni es vuestro, sino que es de todas, ¿vale?, porque tiene una perspectiva de género, ¿no? Pero en uno de estos días, Encarna de la Maza, que es una de las compañeras de Sache, y Sarekide también, nos dijo: oye, es que eso no puede ser, es que no puede ser que estemos negociando todo el día en nuestros trabajos, en nuestra casa, con nosotras mismas, y me estáis diciendo que no os sentáis empoderadas para hacer eso. Y entonces dijo: yo es que como me paso negociando toda la vida, y aquí las compañeras de la asistencia técnica, rápidas como el viento, pues la cogieron la idea y le dijeron: bueno, Encarna, pues ya vamos a ver qué hacemos. Y lo que hicieron es montar una charla TEDx en la que Encarna, durante 30 minutos, pues nos dio pues nos daba claves, nos daba recomendaciones, destruía estereotipos en torno a la negociación, y todo con perspectiva de género, ¿no? Entonces, esos 30 minutos fueron oro, porque nos aclararon un montón de dudas, pero es que además nos dieron las herramientas para empezar a afrontar este asunto de otra manera, con otra actitud, ¿no?, más empoderadas. Y también lo guay es que después esto siguió creciendo, y de esta charla TEDx, en la que participábamos las personas que estamos en la red, se convirtió en un podcast, y entonces ya la pudimos difundir entre todas las personas trabajadoras de las entidades de la red. Yo os diré, además, que nosotras en el sindicato esto ha volado libre y lo hemos enviado a compañeras de Galicia, de Cataluña, de Canarias, ¿no? Entonces, esto es una muestra más del impacto que tiene Baisarea, o del impacto que puede tener si aprovechamos todo lo que nos da Baisarea. Desde luego que este es también uno de los mejores ejemplos de lo que es compartir saberes en la red, porque es algo que compartió una Sarekide y os hemos traído una pequeña muestra de esa charla TED que nos dio Encarna de la Maza. Lo vemos. La negociación rige en toda nuestra vida y no solo en el ámbito laboral, incluso con nosotras mismas, porque negociamos con nosotras mismas
hasta la ropa que nos tenemos que poner por las mañanas, hacemos nuestros propios procesos mentales de qué ponernos y qué no ponernos, y en ese sentido también hacemos una negociación, pero tensión, conflicto y estrés yo lo traduciría en miedo. Miedo. El miedo es un factor subjetivo y el miedo también se puede trabajar. Y en el proceso de la negociación se da sobre todo en 3 momentos. Yo lo he vivido y luego pues he ido mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el primer miedo es el miedo a bloquearme mentalmente y no saber trasladar todo lo que me había preparado. El segundo miedo es el miedo a que en el proceso surjan imprevistos que yo no pueda controlar. Y el tercer miedo para mí, nuclear y decisivo, es el que me surge cuando me entra la ansiedad, cuanto más próxima estoy del posible acuerdo. Cuando veo que puedo llegar a acordar, me surge el miedo. Pero el miedo se puede trabajar, hay herramientas para trabajarlo y trabajando el miedo se rebaja el conflicto, el estrés y el pánico. Cuánto aprendimos con Encarna, eso es así. Hemos compartido ya muchos conceptos que seguro que utilizáis al abordar la brecha salarial y yo creo que nos falta uno importante y son los trabajos de igual valor, que además con esa última herramienta seguro que también ha estado en vuestras empresas últimamente. Es que lo cierto es que la brecha salarial hace referencia a la desigualdad de salarios entre mujeres y hombres por trabajos de igual valor. Y nosotras siempre pegadas también a la realidad, como decíamos, pues antes de abordar esa herramienta de valoración de puestos de trabajo del Ministerio, creíamos que era también fundamental reflexionar a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, que es como lo hacemos en la red, sobre el valor. Y aquí sí que entramos en eso que hacemos mucho en Baisarea, que es darle la vuelta a todo, pero también, sobre todo, dotar de contenido a los conceptos. Y empezamos a pensar y mucho sobre qué se valora en nuestra empresa. Y antes hemos adelantado algo, ¿no? ¿Qué trabajos, qué tareas están invisibilizadas y, a consecuencia, pues no valoradas? Si ocurren puestos feminizados o masculinizados. Además de ser un ejercicio de empoderamiento, entendíamos que también nos iba a permitir completar mucho mejor esa herramienta que estábamos esperando del Ministerio, la herramienta de valoración de puestos de trabajo, sobre todo porque lo íbamos a hacer con una mirada más amplia y, como decía Nuria en el caso de ese podcast, con perspectiva de género, que es también algo que nos importa mucho en la red. Así que contadnos cómo trabajamos lo que era el valor, porque sí que desgranamos mucho ese concepto y salieron cosas muy interesantes. Bueno, como se dice, trabajamos una herramienta, ¿no?, del currículum de valor, pero realmente el quid de la cuestión es qué son trabajos de igual valor. Y si nosotros partimos del histórico que podemos tener en las empresas de selección, ¿qué valoramos? Porque siempre el clásico ha sido valorar los conocimientos. Luego han empezado a valorarse las competencias. Pero claro, ¿qué metemos en conocimientos y competencias? ¿Qué es un conocimiento? ¿Qué es una competencia? Entonces, lo que empezamos a pensar que realmente teníamos que deconstruir todo lo que teníamos en la cabeza de cómo se hace un currículum y qué conceptos valoramos y qué no valoramos. Y sobre todo, desde la perspectiva de género, entender que hay algunos valores que pueden tener, no porque sean de la mujer, sino porque se suelen ligar más a la mujer, que no están incluidos en los currículos de valor. Y entonces este ejercicio nos llevó, porque primero el ejercicio siempre lo testamos, ¿no? Y entonces cuando tú te haces tu propio currículum de valor, dices, si aquí yo estoy poniendo el clásico. O sea, cuando hago la reflexión, estoy volviendo a repetir el estereotipo de género. Vuelvo a poner lo mismo. En las competencias pongo la misma, en los conocimientos pongo los mismos. No lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, nos pareció que era importante, incluso en algún caso, reflexionar con una persona compañera, ¿no? Decir, bueno, tú sí dirías cuáles, como suele decir, mis puntos fuertes, ¿no? ¿Qué pondrías, no? Y entonces ahí esa reflexión nos llevó a darnos cuenta de que hay cantidad de cosas que no ponemos. Yo, por ejemplo, en los últimos perfiles de puesto que hemos estado trabajando, que tenemos que darle una vuelta más, todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿dónde está? Porque hay puestos de trabajo que requieren de capacidad importante
de ser un buen o buena comunicadora y, sin embargo, no están. Una persona que está en un departamento de recursos humanos tendrá que tener una capacidad de empatía, de escucha. ¿Se valora? O simplemente si tú tienes la titulación ya entras porque sí. Y si tienes experiencia, nadie pregunta la experiencia cómo ha sido, pero tiene experiencia, vale, bien. Y para otros puestos, cuando hablamos de trabajo en equipo, ¿qué estamos queriendo decir lo de trabajar en equipo? ¿Ser un jefe? Porque ser una jefa también es distinto. Como ya sabéis, los conceptos cambian un poquito. Entonces, todo esto lo estuvimos trabajando y, como en otras ocasiones, las herramientas se llevan al puesto de trabajo. Y yo me llevé una sorpresa con una compañera que yo la considero muy capacitada, que es además la que ha progresado ahora y se ha potenciado su puesto y ahora está en una posición de dirección. Antes era una jefatura y ahora ha subido más. Y realmente ella no se estaba autorreconociendo todas sus capacidades y sus competencias, y estuvimos hablándolo. Y esto es muy triste, porque si vamos después a buscar una equiparación de salarios y vamos a intentar disminuir la brecha, pues una posición mucho mejor va a ser una persona que pueda pelear menos porque se le reconozca una mejora retributiva si no se hace consciente de estas nuevas capacidades, bueno, no nuevas, de las capacidades que tiene y no se visibilizan. Y también hicimos una referencia a un currículum de valor que nos parecía interesante en la persona referente de igualdad en la empresa, ¿no? El ser Sarekide me tiene que dar un plus, ¿no? Soy Sarekide, ¿qué quiere decir? Que ya tengo interiorizados unos valores que, bueno, que la empresa debería reconocerme. No es lo mismo tenerlos que no tenerlos. Y si la empresa está alineada con la igualdad, debería ponerlos en valor. Si no, no tiene mucho sentido. Muy interesante. Y también, Lola, por último, para hablar algo de liderazgo, es que lo cierto es que pensamos en un liderazgo transformador, pero que sea transformador para reducir brechas, ¿no? Y, por ejemplo, reducir la brecha salarial. Por eso también nos ha importado mucho fijarnos en el liderazgo, ¿verdad? Sí, también se hizo una reflexión sobre el liderazgo, entendiendo, bueno, pues con esa visión de un liderazgo feminista, pero transformador, ¿no? Para entender, pues lo que os decía, cuando hablamos es jefe de tal, es jefa, pues tiene a veces un matiz un poco más negativo, ¿no? Entonces decimos, no, a ver, hablemos de mujeres líderes que quieren transformar ese modelo de liderazgo, que no tiene por qué ser el que hasta la fecha hemos venido viviendo, ¿no? No se trata de que las mujeres nos masculinicemos, ni tampoco de que los hombres se feminicen, sino de que construyamos conjuntamente un modelo de liderazgo que tenga componentes positivos para la organización y positivos para transformar la sociedad hacia esa igualdad que estamos buscando y a la reducción de esa brecha salarial que estamos buscando, ¿no? Entonces, en esa línea, pues lo que decíamos, ser entidad colaboradora de Emakunde, pues significará que la empresa está alineada, que tiene interés, que quiere ir hacia ahí. Si participamos en Baisarea y nos convertimos en Sarekides, además de ese valor que habremos adquirido, esa competencia que tendremos, también estaremos llevando a la empresa a trabajar en ese liderazgo general de empresa, porque las empresas también son líderes. Muchas veces intentan ser líderes en la venta de producto, en tener los mayores beneficios, en nuestro caso tener la mayor capacidad de regasificación de todo el Estado español y poder dar gas natural a toda la zona de influencia del País Vasco. Eso está muy bien, porque es necesario, es un servicio, pero además, si conseguimos ser líderes transformacionales, pues será todo un orgullo para la empresa, ¿no? Desde luego que sí. Hemos consumido el tiempo, pero no nos vamos a despedir sin una última reflexión que sí que quería preguntaros, porque hemos compartido mucho, hemos trabajado mucho en Baisarea desde el 2018 que arrancó este camino. Hoy nos hemos fijado solo en la brecha salarial, pero sí que quería por último preguntaros, porque vosotras sois Sarekides, sois las referentes de igualdad en vuestras empresas y entidades para Baisarea, y
que nos compartierais alguna última anécdota, curiosidad, trabajo, algo que os haya aportado todo este camino que hemos realizado en Baisarea, porque, como decía al principio, las tres sois veteranas en Baisarea, habéis participado en diferentes grupos, siempre muy activas, así que contadnos algo para terminar. Pues a mí todos estos años en Baisarea me parece que me han merecido la pena 100%, y creo que en mi entidad también. Tengo y tenemos cada vez más una sólida formación en igualdad, pero a mí, como me explicaron la brecha salarial, como nos han explicado las expertas, no me la había explicado nadie, y para mí fue revolucionario. El tema del empoderamiento no solamente nos lo hemos quedado, como os digo, en la Comisión de Igualdad. Yo ese currículum del valor lo utilicé con una compañera que en ese momento estaba pasando por un momento bajito, ¿no? Y entonces, en lugar de darle el currículum a ella, se lo hice yo y se lo di. Y entonces ella dijo, ¿de verdad me ves así? Y le dije, sí, así, esto es lo que tú eres para el sindicato. Entonces, te sirve, ¿no?, también eso, para llegar de una forma más cercana y más humana a tus compañeras. Y luego, además, nosotras, como os digo, ¿no?, yo creo que Merche Larrañaga sembró algo en mí, pero yo luego he ido polinizando, ¿no?, en mi ámbito de actuación. Entonces, vale, yo soy la abogada y la técnica de igualdad de SATS Euskadi, pero mi ámbito de actuación es mayor. El otro día fui con mi compañera Pilar a Madrid, dimos una formación para todas las responsables de igualdad de todo el sindicato, de todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, Pilar y yo les explicamos la brecha salarial como la hemos aprendido en Baisarea, ¿vale? Entonces, ese va a ser el impacto que tenga Baisarea a nivel estatal. Porque además esas personas a las que Pilar y yo le explicamos la brecha salarial, como la hemos aprendido en Baisarea, son a su vez responsables en esas comunidades autónomas y tienen poder en la negociación colectiva. Es decir, como hemos aprendido en Baisarea, se va a negociar en todo el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que lo pongamos en valor, ¿no?, que seamos conscientes de hasta qué punto Baisarea va a resonar y que luego, además, somos súper afortunadas. Somos muy afortunadas, creo que se están haciendo cosas muy innovadoras, muy importantes y además, en mi humilde opinión, no se están haciendo en ningún otro sitio. Has mencionado a Merche Larrañaga y es cierto que este camino no lo hemos hecho solas, lo hemos comentado varias veces, que hemos contado con expertas en la materia, por decir otros nombres, Nagore Iriberri, Laura Ospido, Conchi López, María Medina Vicente, Ana Sagarzazu, siempre en continuo aprendizaje. Lola, para terminar, ¿qué nos compartes tú? A mí, bueno, como he dicho, la red es la oportunidad para reflexionar, para aprender, para avanzar. Pongo en valor el equipo de apoyo que tiene la red y pongo en valor todas las personas profesionales que efectivamente con las que hemos tenido distintas sesiones. A mí las sesiones de reflexión sobre el liderazgo, por ejemplo, me han parecido muy interesantes, ¿no? por pensar, ¿no?, por ponerte a pensar. Todo esto, como ya he dicho, yo lo llevo a la empresa y me ha llevado a hacer una gestión diferente, desde otra mirada, desde otro ámbito y provocando el cambio. Eso me parece, pues, muy importante. El compartir y el sentirme apoyada me parece fundamental. Y el tener un equipo de personas, que somos todas las personas que estamos de las empresas, las arequides con las que, los y las arequides con las que podemos en un momento dado incluso interactuar y preguntar, pues mira, a mí me pasa esto en mi empresa y a ti qué te pasa, pues mira, nosotros lo hemos resuelto así, pues mira, esto no se me había ocurrido. Eso me parece que es fundamental. Entonces, bueno, el agradecimiento a que exista la red, el agradecimiento al equipo, a las personas que nos han prestado su apoyo. Bueno, no hemos contado, pero tenemos más herramientas. El año pasado ya había nuevas herramientas. La herramienta de la interseccionalidad me pareció increíble. Qué bien vivimos, como solía decir mi madre, y qué poco nos damos cuenta de ello. O sea, cuando haces, pues, ese autodiagnóstico, te das cuenta qué suerte tengo y cuánto me quejo. O sea, es curioso, ¿no? Pues bueno, todo esto, hay más herramientas, está muy bien y bueno, merece la pena, como dice la frase, ¿no? Es verdad que podríamos estar horas hablando, pero vamos a ponerle el broche final y se lo tienes que poner tú, Sonsoles.
Para mí, yo tengo clarísimo que merece la pena. Merece la pena porque yo llevo ya más de 20 años en Zubizarreta y desde que empecé a trabajar, yo de lo que me he dado cuenta es de que en compañía con otras personas es como más aprendes y más avanzas. Y el poder estar en un espacio donde la gente, donde hay tantas personas diferentes, donde puedes compartir sin temor a meter la pata. Puedes decir, es un espacio seguro, la gente se respeta, puedes hablar tranquilamente y eso te lleva a poder avanzar más rápido de otra manera y a trasladarlo a tu empresa, que eso es muy importante. El tema de las herramientas que hemos comentado, que están hechas desde la alegría, porque eso también me parece un valor fundamental, realmente son muy prácticas, adaptables, flexibles y merece la pena el esfuerzo que haces y que te es devuelto, pero con creces. Y francamente, yo lo que me he dado cuenta es eso, para aprender es necesario compartir con otras personas y aquí es muy fácil. En Baisarea es muy fácil y lo que ha dicho Lola, te copio, muchas gracias por el apoyo que prestáis a la hora de organizar la red, porque esto, poder estar aquí y estar compartiendo es un trabajo, también hay un esfuerzo detrás. Así que... Gracias. Pues hoy hablábamos que nos hemos reunido empresas comprometidas, ¿no? Y justamente antes de irnos quería Nuria Ribada, Lola Rodríguez y Sonsoles Castrillo agradeceros vuestro compromiso y vuestro trabajo, así que eskerrik asko eta zuei eskerrik asko entzuteagatik. Beste bat arte.